empresarios y Wharton School presentan su anuario de internacionalización. Nos acompaña Mauro Guillén, que es director del Instituto Lauder de Gestión y Estudios Internacionales de Wharton. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenerme aquí. Anuario de internacionalización de la empresa española en un momento en el que muchas empresas, no digo que estén renegando, pero están diciendo que la marca España no les suma, les resta. Bueno, siempre ha habido mucho debate por este asunto. Ahora lo que yo creo que hay que hacer es continuar realizando inversiones en innovación y, por supuesto, continuar con la internacionalización. Yo creo que la internacionalización de la empresa española seguramente va a cambiar la imagen de España en lugar de viceversa, es decir, de que la imagen de España cambie la internacionalización de la empresa española. O sea que yo creo que lo que hay que hacer es ser persistentes. Pero ahora mismo la marca España lo que tiene es el San Benito de pueden ser los siguientes en la lista detrás de Portugal. No, yo eso espero que no, evidentemente. Yo creo que Grecia, Portugal e Irlanda, estas tres economías son muy distintas que la española. Para empezar, son mucho más pequeñas, pero lo más importante es que yo siempre reto a las personas con las que hablo sobre este tema a que me mencionen el nombre de una empresa griega, portuguesa o irlandesa que sea competitiva a nivel global. Y es muy difícil producir nombres de ese tipo de empresas. Sin embargo, empresas españolas tenemos centenares. Desde las más grandes hasta las pequeñas y medianas, tenemos muchas empresas competitivas a nivel internacional. Lo que tenemos es que transformar esa competitividad de estas empresas en puestos de trabajo en España. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, esto es complicado y evidentemente lo que tenemos que lograr es una mayor cualificación de los recursos humanos, reformas institucionales, hacer atractivo nuevamente, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, que emplee a España como plataforma para hacer negocios a nivel global. Los números del anuario, ¿qué es lo que nos indican? ¿Cómo ha ido 2009? Bueno, pues lo mejor, yo creo, del anuario es que cambió la tendencia absolutamente bajista del año 2008 y ya que se confirma también en los primeros meses de 2010. Es decir, que yo creo que estamos saliendo en términos de indicadores empresariales, sobre todo en términos de cómo se traducen los resultados de las empresas en cotizaciones bursátiles, etcétera. Estamos saliendo del bache. Lo que ocurre es que estamos todavía muy lejos de generar empleo. La percepción en la calle, sin embargo, no es esa, la de salir del bache. Hay una desconfianza absoluta. Bueno, por supuesto. Yo creo que esta es una crisis de destrucción de la confianza, más que de otra cosa, que destruye evidentemente puestos de trabajo, destruye inversiones, destruye beneficios, lo destruye todo. Lo que ocurre es que las empresas empiezan a recuperar, sobre todo las que están más internacionalizadas, porque su presencia en economías emergentes está ahora en estos momentos generando muchos beneficios. Hace falta evidentemente que consigan nuevamente reestructurar sus operaciones en España de tal manera que también puedan crear puestos de trabajo aquí. O sea, claramente estamos con un desfase de 1 año a 18 meses, ¿no? Y esperemos que se remonte la situación en el próximo año. Porque fuera de España, fuera de la economía española y de esas economías señaladas, ¿la situación es mejor que aquí? Bueno, por supuesto, en las economías emergentes, en la mayor parte de ellas, es mucho mejor que aquí. También lo es en algunos de los países desarrollados, que están saliendo de la gran recesión con un poco más de rapidez que España. Pero en general, yo creo que estamos presenciando una situación insólita, ¿no?, en la economía global. Es decir, que las economías emergentes van muy bien y las desarrolladas están renqueando, ¿no? Y esto coincide evidentemente con una crisis que no es una crisis coyuntural, no es un mero cambio de ciclo, es una crisis de competitividad estructural, algo que no habíamos visto desde los años 70, ¿no?, desde hace 40 años, y que yo creo que lo que tenemos es que replantearnos exactamente cómo queremos que una economía como la española compita en un contexto global que está cambiando fundamentalmente por la pujanza de las emergentes, ¿no? ¿Y su opinión cuál es? Porque se habla mucho de la necesidad de ser más competitivo, de mirar hacia afuera, de ser más eficiente. El titular está muy claro, lo de abajo es lo que no está tan claro. Yo creo que hay que dejar que las empresas tomen sus decisiones y hay que dejarles el camino libre y hay que hacer reformas institucionales de tal manera que puedan entonces ellas tomar sus decisiones de inversión y de creación de puestos de trabajo a nivel global, empresas españolas a nivel global, pero también evidentemente con un fuerte énfasis en crear puestos de trabajo aquí en España. Pero hay que dejar que ellas tomen las decisiones. Lo que no puede hacer un gobierno, lo que no puede hacer ningún país es tomar las decisiones por las empresas. Lo que tiene que hacer es allanar el terreno, ¿no? Esto es lo importante. Ahora, por desgracia, el problema es que cuando te tratas de ajustar a un nuevo tipo de economía global, las reformas que realmente pueden tener impacto son aquellas que son a largo plazo, como la educación, la innovación, las reformas institucionales. No ven los resultados en 1 año o en 2. Y claro, la dinámica política no es conducente a ese tipo de reformas, porque ningún político quiere introducir una reforma, sobre todo si es poco popular, ¿no?, cuyos frutos se vayan a obtener dentro de 10 o de 15 años. Esto es algo que nuestro sistema político, o en general los sistemas políticos democráticos, pues no suelen acomodar bien. ¿Cómo ven a España desde fuera? Cuando usted dice, yo soy español, o ha hablado sobre empresas españolas,
¿Qué es lo primero que viene a la cabeza en estos momentos? Sí, lo hago todo el rato y hablo mucho con la prensa o también en televisión, sobre todo en Estados Unidos. Y evidentemente la pregunta siempre es la misma, o sea, la pregunta es una pregunta que asume que España no tiene una economía desarrollada, que no tiene empresas punteras, es decir, creo que tenemos que hacer una gran labor de educación, ¿no? Y sobre todo de los grandes inversores internacionales, de los mercados fuera de España, ¿no? De que en España hay empresas competitivas, que la economía española tiene capacidad de adaptación, que es cierto que hay muchos problemas estructurales y de reforma institucional, pero que podemos abordarlos. Yo creo que hay un problema de imagen, y el problema de imagen no es solamente de la calidad de nuestros productos, es también de la calidad de nuestras empresas, de su capacidad de gestión, de su organización, etcétera. Y esto es algo que yo personalmente estoy empeñado en tratar de cambiar ese tipo de opiniones, ¿no? Llevamos 2 años de crisis, ha habido tiempo para ir haciendo esa labor y, sin embargo, tomamos de referencia la prima de riesgo, está cerca de los máximos históricos. Por supuesto, hombre, yo creo que en España se cometió un error y es el no reconocer que había una crisis. Yo creo que la crisis actual empezó en el verano del 2007 y yo creo que hasta la vuelta de vacaciones del 2008 todavía no nos habíamos enterado de que aquí había una crisis y todavía transcurrió unos meses más durante el 2008. Durante los cuales todavía, pues en fin, yo creo que ni las empresas siquiera, ¿no? Y desde luego no los políticos no abordaron la gravedad de la situación y sobre todo la tendían a enfocar desde un punto de vista puramente coyuntural, como un cambio de ciclo como cualquier otro. Y esto es algo mucho más serio, desgraciadamente. Ahora que se ven las orejas del lobo, que se ve la intervención en Grecia, que se ve la intervención en Irlanda, ¿cómo habría que actuar? Bueno, hay que actuar sobre todo dando mucha información y mucha transparencia a los actores globales, ¿no? Sobre todo a los fondos de inversión, a los especuladores, etcétera, al mercado, ¿no? De que estamos dispuestos a sacrificarnos en el corto plazo por sentar las bases para una recuperación a largo plazo, ¿no? Esto está claro. Y hay que generar confianza, evidentemente. Hombre, nos pilla un poco a contrapié el ciclo político, ¿no? Porque estamos en plena campaña electoral en una parte muy importante de España, como es Cataluña, con un peso económico muy fuerte, y el calendario electoral pues va a ser un calendario muy complejo en el próximo año, año y medio, hasta las siguientes elecciones generales. Entonces, es un momento en el cual hay que redoblar ese esfuerzo por dar confianza o transmitir confianza a los mercados internacionales, porque de lo contrario pues van a ver que lo que estamos es simplemente pensando en el ciclo electoral, ¿no? Y en las elecciones que se van presentando a lo largo de los próximos meses. O sea que es una situación compleja. Se piden ajustes determinados, se dice mirad lo que están haciendo otros, pero es que hace 3-4 años se decía mirad a Irlanda, es el ejemplo que hay que seguir, el impuesto de sociedades donde está, queremos eso mismo, decían muchos empresarios, y ahora eso parece que es parte del pozo o del camino que ha conducido al pozo de Irlanda. Sí, no, por supuesto. Hombre, yo creo que en general es muy difícil establecer paralelos entre Irlanda y España. Irlanda es, para darnos cuenta, es la mitad de la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, es un país muy pequeño, 3,5 millones de habitantes. Hombre, ellos se supieron vender muy bien. Yo creo que la lección que tenemos que aprender de Irlanda es que Irlanda era un país muy subdesarrollado, con una imagen pésima en términos de su de la reputación comercial o reputación empresarial que tenían. Y durante los años 80 y sobre todo los 90, es decir, las últimas 2 décadas, lograron que el inversor internacional y que los mercados globales percibieran a Irlanda como un país de futuro, ¿no? Pequeño, pero un país de futuro. Evidentemente, los impuestos de sociedades tan reducidos jugaron un papel fundamental, pero también se supieron vender en el sentido de que eran parte de Europa, población joven, bien educada, hablaban inglés, dispuestos a innovar, abiertos a nuevas ideas, etcétera, ¿no? Se supieron vender muy bien. Yo creo que la lección fundamental para España es hay que saber venderse bien. Irlanda, con todos sus defectos que ahora se han puesto de manifiesto, supo venderse muy bien. Durante 20 años acumuló una inversión extranjera enorme, ¿no? que fue lo que permitió ese boom económico que tuvieron la suerte de disfrutar por unos años. Esa sería la lección con lo que ha vivido y con lo que vive ahora Irlanda, con el hecho de tener que asumir la intervención. ¿Qué lección tendríamos que sacar? Bueno, yo creo que se han resistido, pero al final se han rendido a la evidencia porque no querían que hubiera intromisiones en términos de lo que es el impuesto de sociedades. Bueno, yo creo que en el contexto del mercado común o el mercado único es un anacronismo el que a un país se le permita el competir de una manera tan brutal desde el punto de vista fiscal, ¿no? Yo creo que los impuestos de sociedades seguramente, sobre todo para las pymes, deberían de ser mucho más bajos de lo que son, ¿no? Pero eso tendría que hacerse de una manera más coordinada a nivel europeo, ¿no? Yo creo que la otra lección, evidentemente, es que hay que supervisar a los bancos. O sea, lo que no se puede permitir es la concentración de riesgos en el sector inmobiliario que tenían los 2 o 3 grandes bancos irlandeses. Y los supervisores parece que no se enteraron, ¿no? Yo creo que por suerte en España sí tenemos una autoridad supervisora con poder para
para poder obtener la información de los bancos, y luego además con el personal preparado para efectivamente realizar esas inspecciones. Y esto es lo que seguramente nos ha salvado de una crisis mucho peor, ¿no? Nos ha salvado a nosotros, le ha salvado a Canadá, que tampoco ha tenido problemas con sus bancos, y a otros 2 o 3 países más, ¿no? Eso hemos sido una de las excepciones. Es decir, tenemos una crisis económica en la economía real brutal, en el sector financiero, en lo que es las grandes instituciones, dejando a un lado las cajas de ahorros, pues por suerte hemos tenido, gracias a nuestras inversiones en un supervisor eficiente, ¿no?, y eficaz, pues no hemos tenido graves problemas. Concluimos y cogemos ese hilo esperanzador. ¿Por dónde seguimos tirando de él para que se vaya generando en la calle esa percepción de que podemos, como decían en el Mundial, de que podemos salir de aquí? No hay que perder la iniciativa. Yo creo que es muy importante, una vez que hemos empezado a hacer reformas estructurales, hay que continuarlas, ¿no? Y todavía quedan muchos aspectos, no solamente del mercado laboral, sino también de todo lo que tiene que ver con la facilidad de las empresas para poder crear puestos de trabajo, para poder invertir, etcétera, ¿no? Y por supuesto hay que entrar a saco en todo lo que es el sistema educativo en España, ¿no? Yo creo que esto a medio o largo plazo es uno de los problemas fundamentales a los que nos enfrentamos. En esta economía global, si no tenemos un capital humano bien formado para la empresa, evidentemente vamos a seguir perdiendo posiciones. Esto yo creo que es obvio, ¿no? El problema es, vuelvo a repetir, políticamente es muy difícil, porque los frutos de una reforma educativa los ves o los obtienes 15 años, 20 años, 25 años después. Y claro, políticamente no es un cálculo muy favorable, ¿no? No salen las cuentas. Mauro Guillén, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a ti.